Bien, vamos a leer en esta tierra bíblica. Estamos en Efesios, capítulo 6, versículos 10 en adelante. Por lo demás, háganse robustos en el Señor, con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios, para poder resistir las maniobras del diablo. Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, y como calzado el celo por propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque después sigue hablando San Pablo. Esta es la carta a los Efesios. Lo dejé hasta ahí porque digamos que el mensaje central ya está más o menos entendido. Háganse fuertes, dice el título de este párrafo. ¿Qué significa hacerse fuertes? Bueno, hace un momento estaba leyendo un libro sobre la historia bíblica, muy bien explicado, por cierto, fácil de entender. Ese libro se llama El forastero de Emaús. Bien, ¿qué nos dice este texto? Yo les voy a decir lo que a mí me dice. Espero y confío en Dios que el Espíritu me lleve y me guíe de manera que pueda realmente entender y sacar algo provechoso para mi espíritu. Hacerse fuertes para mí creo que es buscar a Dios, porque nadie puede hacerse fuerte por sí mismo. Hay una parábola del hijo pródigo, que me imagino que ustedes conocen, en que el hijo vuelve al padre y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y es tanta su felicidad que le ofrece una fiesta a ese hijo. Y el otro hermano, el otro hijo de este padre, se pone celoso porque a él nunca le habían hecho una fiesta y él estaba siempre a su lado. Pero imagínense el gozo que debe sentir Dios cuando uno de sus hijos, cuando uno de nosotros lo busca. Jesús dice: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es decir, que el trabajo es nuestro. Nosotros debemos buscar a Dios. No podemos quedarnos sentados viendo la teleserie y esperando que Dios toque a la puerta de nuestra casa y entonces nosotros salgamos: ¡ah! Eras tú, Señor. No. Lo que debemos hacer es buscar a Dios. Debemos tomarnos ese trabajo. Porque al tomarnos ese trabajo es cuando le damos a entender al Señor que realmente es una decisión personal. Es una decisión voluntaria. Él nos dio voluntad. Por lo tanto, esa es la actitud que debemos tener los creyentes, y los que no son creyentes, bueno, entre paréntesis, porque dice la Biblia, necios los que no creen en Dios. O sea, hay que ser muy ciego, muy testarudo y muy cerrado para seguir negando a Dios.
con toda la maravilla que creó. Pensemos que el universo es un reloj perfecto, que está matemáticamente comprobado, que no obedece a la casualidad, sino que obedece a una inteligencia superior y suprema, que la diseñó. ¿Y por qué ese Dios no puede comunicarse con su creación? Y lo hizo a través de Jesucristo. Esa es la fe. Por lo tanto, nosotros debemos buscar a Dios. No podemos quedarnos en la comodidad de nuestra vida esperando que Él venga a salvarnos, porque Él ya vino en la persona de Cristo. Él ya vino a buscar, a rescatar lo que era suyo. Pero la actitud del cristiano debe ser buscar permanentemente a Dios. Y aquí lo dice bien claro, orando. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común. Aquí está hablando de la iglesia, está hablando de la comunidad, en común. La fe no es una cosa individualista, porque eso se prestaría para el egoísmo, para la banalidad, para hacer de la fe lo que a mí me parece. Entonces, la fe debe compartirse, por eso que existe la iglesia, por eso que Cristo nos dejó la iglesia. Pero obviamente que la oración uno puede hacerla en su casa también, porque aquí dice en todo tiempo, y uno no está en todo tiempo en el templo o con la comunidad, pero sí puede hacerlo en familia también. Lo importante entonces es que aquí dice, pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Yo lo subrayé. Hay gente que no le gusta leer la Biblia, pero bueno, hay otras, uno puede comprar otra Biblia. Lo importante es que uno tiene que recordar, porque nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos, somos muy necios. Volvemos otra vez y volvemos al pecado y se nos olvidan todas estas maravillas escritas en la Biblia. Así que, por eso que yo las subrayo, para tener siempre presente cuando abra la Biblia estas frases. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Y también acá al otro lado dice que nuestra lucha no es contra fuerzas humanas. Hay personas que se preocupan por quién va a gobernar hoy tal país o cuáles son los grupos de poder que nos rigen. Aquí dice que son gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Y dice, nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Ese es Satanás, ese es el demonio que quiere destruir la obra de Dios. Así que no pensemos que debemos luchar contra personas como nosotros, porque eso pensaban los judíos. Cuando Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos, muchos de ellos no lo aceptaron. Dijeron, pero ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos si nuestros enemigos nos han quitado las tierras, nos han matado a nuestros familiares, nos han esclavizado? ¿Cómo los vamos a amar? Entonces, si vamos a estar en permanente guerra con nuestros semejantes, esa guerra nunca va a terminar, porque siempre van a nacer otras personas con las mismas inquietudes de venganza. Entonces Jesús vino a detener este asunto de las guerras y el odio contra mi prójimo. Si lo que verdaderamente debemos resistir es al demonio y sus fuerzas ocultas que rigen el mundo. Es verdad que rigen el mundo, pero no son nuestros enemigos las personas, no son los presidentes, no son las autoridades humanas nuestros enemigos, sino las fuerzas oscuras del mal, dice acá. Y por eso que necesitamos nosotros dirigirnos a nuestro interior, a nuestro espíritu, a nuestra alma y orar, porque esa es la armadura contra el mal, que es una fuerza oculta. Por lo tanto, la oración es la única arma que puede vencer al mal. La oración y la fe, obviamente. Esa es la arma. Así que yo los invito a orar fervorosamente. Yo ya les explicaba, ya les hice en videos anteriores cómo rezar el Santo Rosario. Y esta es el arma poderosa, según los mensajes de la Virgen, que Dios ha destinado para los últimos tiempos, porque el rosario contempla toda la vida de nuestro Señor, todo lo que debemos saber en cuanto
al Evangelio toda la historia de Jesús y con sus meditaciones, y obviamente repitiendo una y otra vez las oraciones que nos llevan a la presencia divina. Bien, entonces dejamos hasta aquí esta reflexión. Nos encontramos en otra ocasión.